Hola, profesor. ¿Puedo entrar, por favor? Necesito hablar con usted. ¿Quién es? No importa. Adelante. No estoy ocupado ahora. Buenos días, profesor. Perdón por molestarlo. Quería saber cuándo será el examen. No te preocupes. Tu examen final será la próxima semana. Supongo que el jueves o viernes. Está bien, gracias. Estudiaré mucho para obtener una buena puntuación. Cuídese. Mauricio, espera, un minuto. ¿Estás bien? Te ves un poco decaído. ¿Qué pasó? Bueno, recuerda que le dije que iba a tener una entrevista para conseguir un nuevo trabajo. Claro, estabas muy emocionado por eso. Supongo que no lo conseguiste, ¿verdad? No, no lo logré. Necesitaba hacer una presentación en español, pero no pude. Fallé en eso. No pude superar mi miedo a hablar en español. Maldición. Ya veo, pero estabas practicando mucho. Recuerdo que incluso te ayudé con eso. Lo sé, pero no pude. Cada vez que quiero hablar en español, no sé qué me pasa. Me asusto. Puedo escribir, escuchar, leer o incluso hablar, pero así, no más. Cuando tengo que hablar frente a otras personas o hacer una presentación importante, simplemente no puedo. No te preocupes, estás aprendiendo español y eso es parte de ese proceso. Y ahora te voy a ayudar con eso, ¿está bien? Lo creas o no, sé mucho sobre eso. Puede que te parezca joven, pero llevo más de 15 años enseñando español. No sabía eso. Sí, por favor, ayúdame a superar mi miedo a hablar en español. Hablar un idioma extranjero puede ser abrumador y es principalmente porque te ves obligado a salir de tu zona de confort y arriesgarte a fracasar para mejorar. En lugar de sentirse como el ser humano confiado y capaz que suele ser en su propia lengua, te devuelven a la época en que no podías expresarte con fluidez, como cuando eras un niño. Probablemente tengas miedo de parecer estúpido cuando abras la boca para hablar. Entiendo totalmente ese sentimiento, Maurice. Ahora, ¿cómo superar tu miedo a hablar español? Creo que lo primero que debes hacer es identificar tus miedos. ¿De qué tienes miedo realmente? Cuando puedes identificar sus miedos, puedes enfrentarlos y aprender a lidiar con ellos de manera efectiva. Por ejemplo, puedes convertir ese diálogo interno negativo en palabras de aliento. ¿Te preocupa sentirte avergonzado y olvidarte de todo? Entonces necesitas tener un plan. Pregúntate, ¿qué haré si eso me pasa a mí? Necesitas tener un soporte o algo. Puede ser tomar unos segundos para recordar de qué estabas hablando o un papel.
La idea es pensar en el peor de los casos, para prepararte lo más posible. No evitará que cometas errores y olvides, pero puede ayudarte a superar ese miedo. Además, antes de iniciar una conversación, ¿por qué no intentas hablar contigo mismo primero? Trata de explicarte a ti mismo que no hay razón real para estar asustado. Inicia la conversación sin miedo. Recuerda que el miedo no es racional y que solo te impedirá alcanzar tu objetivo. Lo sé, sé que suena como automotivación, pero lo creas o no, a veces puede ayudar. Y también practicar en privado primero. Esto es algo realmente útil, créeme. Si tienes miedo de cometer errores al hablar español, ¿por qué no practicar por tu cuenta al principio? La preparación y la práctica también pueden ayudarte con tu confianza. Los estudiantes no lo saben, pero por mucho que pienses que otras personas son talentos naturales, créeme, seguro que se preparan y practican mucho. Sin embargo, recuerda que lleva tiempo y no sucederá de la noche a la mañana. Invierte tu tiempo y energía en la práctica. Con el tiempo, verás una mejora. Algo que me ayudó mucho cuando tuve que aprender un nuevo idioma fue hablarme frente al espejo. Preguntaba y me respondía a mí mismo. Lo sé, sé que suena loco, pero ayuda mucho. Y si tienes amigos o familiares que hablen español o que también estén aprendiendo español, entonces pídeles que practiquen contigo. Esa es una gran manera de practicar este idioma. Pero no tengo muchos amigos que hablen español o parientes que estudien español. Entonces, ¿por qué no intentas encontrar a algunos amigos en línea? Hoy en día tenemos internet. Puedes unirte a una comunidad de aprendizaje de idiomas. Hay muchos de ellos en internet. ¿Qué mejor manera de mejorar tus habilidades lingüísticas que unirse a una comunidad amigable? Hay innumerables comunidades de aprendizaje de español en YouTube y Facebook. Simplemente busca y encuentra el grupo que más te convenga. Oh, esto es algo muy importante. Habla despacio, por favor. Si tu nivel de español no es avanzado, ¿por qué fingir que lo es? A veces solo queremos presumir delante de otras personas y hablar muy rápido, solo para demostrar que podemos hablar español muy rápido. Pero si lo haces, probablemente cometerás errores. Habla despacio. Esto te da más tiempo para pensar en lo que quieres decir. Calmará tus nervios y te ayudará a desarrollar tu fluidez. En serio. También creará una impresión positiva que puede ayudarte a construir relaciones más fácilmente. Siempre que te comuniques en español, asegúrate de sonreír, hablar despacio y ten una expresión amistosa y abierta en el rostro. Luego, con el tiempo, puedes acelerar tu discurso.
Y relacionado con eso viene el hecho de que necesitas estar tranquilo cuando hablas español. Cuando te sientes estresado, las hormonas inundan tu cuerpo para prepararte para luchar o huir. La sangre se desvía de tu cerebro a tus músculos y, como resultado, no podrás pensar con claridad y es más probable que olvides el español que ya sabes. Busca métodos comprobados que puedan ayudarte a mantener la calma. Por ejemplo, respirando profundamente y contando hasta 10. Diálogo interno positivo. O olvida la perfección. Necesitas cometer errores si quieres mejorar tus habilidades en el idioma español. Cometer errores es una de las mejores formas de aprender español. Te dejarán saber algo. Te permitirán conocer las áreas en las que necesitas concentrarte en tus estudios de español. Es sencillo. Si no estás cometiendo errores, no estás creciendo. Recuerda eso. Y lo que considero también muy importante es que cuando cometas errores, sigue hablando. Muchos psicólogos dicen que uno de los métodos más efectivos para tratar las fobias y la ansiedad es exponerte a tu propio miedo. Poco a poco, por supuesto. Debes entender, cuanto más hacemos algo, menos miedo tenemos hacia ello. Entonces, quizás mi mejor consejo para superar el miedo a hablar español es hablarlo regularmente. Cuanto más hables en español, más seguro y cómodo se volverá para ti. Entonces, no importa cuán tonto te sientas al cometer errores al hablar español, solo sigue hablando, incluso si lo haces mal. Estoy seguro de que podrías superar tu miedo. Entonces, con estos consejos, ¿cree que finalmente superaré mi miedo a hablar en español? Entonces, ¿podré conseguir un mejor trabajo para ganar más dinero? Bueno, estos consejos son importantes y sí, te ayudarán a superar tu miedo a hablar español. Pero también hay que trabajar duro en ello. Practica todos los días y muchas otras cosas. Fantástico. Muchas gracias, maestro. Eres el mejor. ¿Puede darme más consejos sobre cómo mejorar? Por favor. Son realmente útiles. Claro, pero tal vez en otro momento. Ahora nos quedamos sin tiempo. Tal vez en un próximo video. Por supuesto, solo si nuestros suscriptores quieren otro video sobre consejos para mejorar su español. Estoy seguro de que lo quieren. Nos lo harán saber en los comentarios, ¿no? Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.